pues buenas tardes. Estamos aquí. Tenemos la suerte de contar con José Oliver y que va a presentar su antología poética de Alemania, que es el primer libro traducido al español, ¿no? Por lo menos publicado en España, ¿no? Porque uno traducido en México. Y, a ver, es un tópico, pero es como una deuda, ¿no? Que yo creo que teníamos con su poesía, porque no deja de ser llamativo que un poeta que ha sido traducido a 18 idiomas, si no me equivoco, y un poeta con una trayectoria importante en Alemania, pero con raíces españolas, ¿no? Con raíces malagueñas en concreto, y que de alguna forma hasta ahora pues no haya habido esa oportunidad de leerlo en la lengua de sus padres. La poesía de José Oliver me hace pensar en una imagen de Ida Vitale, que la tenemos ahí en la librería. Ida Vitale dice que la poesía es un puente, pero no es un puente, una gran construcción de hierro, una gran construcción de piedra, sino más bien un puente oscilante, un puente levadizo, un puente con tablas rotas donde uno no sabe muy bien dónde pisar. Y no sé si la experiencia lingüística del poeta José Oliver entre el español y el alemán de alguna forma pudo abrirle a ello, pero yo creo que es un lugar al que llega siempre cualquier poeta moderno, por lo menos cualquier poeta moderno consciente de ello. Hay un recurso que en la lectura no se puede apreciar, pero es muy llamativo en la escritura que utiliza el poeta, que consiste en usar dos puntos que abren de pronto una palabra en medio, ¿no? Y sobre todo allí uno que confieso que me sorprendió, que me emocionó también, porque es una vieja obsesión mía, que es en torno a la palabra Wort, ¿no? La palabra Wort, que significa palabra en alemán, y de la cual se desgaja con los dos puntos Ort, es decir, lugar. Incluso ahí se podría leer el wo, ¿no? El dónde. Y Mario, que hace una traducción muy lúcida, muy difícil también, y lo que hace es dar una versión de esto, ¿no? Como no se puede traducir directamente al español, dice palabra, ¿no? La palabra que abre, ¿no? El lugar que abre, la palabra que abre. Bueno, desde ese lugar de apertura, de un poema lugar, de un lugar poema, de un poema que abre espacio, yo creo que se puede leer, ¿no? Esa escritura, que a mí también me ha recordado en parte a otro autor, a Claude Esteban, un poeta francés, pero de origen español, que en un libro, La heredad de las palabras, habla de ese ir y venir entre dos lenguas. Y cómo para él ese ir y venir entre dos lenguas rompió de pronto esa imagen platónica, ¿no? De la palabra que corresponde a la cosa, y de alguna forma le hizo replantearse, ¿no? la propia escritura. Yo creo que la poesía tiene siempre vocación de nomadismo, y Oliver es sin duda un poeta nómada. Él no confiesa escribir en un poema una escritura vagabunda, pero quizá la palabra nómada esté demasiado cargada de exotismo en español, tiene demasiado el prestigio de lo lejano, y quizá habría que hablar directamente de migración, de migrantes, de esos Gastarbeiter, ¿no? Que son los emigrantes en alemán, pero que literalmente significa trabajadores invitados, ¿no? Lo cual a veces es un sarcasmo, ¿no? Visto a veces el racismo, la xenofobia con que a veces se recibe. Son poemas, los suyos, de José Oliver, que nos invitan a una escritura que yo llamaría una lengua mestiza, una lengua impura, y no solo porque aparezcan palabras en español o porque, por ejemplo, en un texto aparezca, ¿no? Esa sorpresa, ¿no? De que en alemán la muerte tiene rostro de varón y en español de mujer, el sole es femenino en alemán, ¿no? En español es masculino.
Pero lo que me interesa es efectivamente esa apertura, ¿no? Ese lenguaje que de alguna forma me atrevería también llamar bárbaro, ¿no? Decía Adorno aquello que escribir poesía después de Auschwitz es bárbaro, es un acto de barbarie. Pero originalmente la palabra bárbaro significa, ¿no?, extranjero, ¿no?, aquel que no habla la lengua común, aquel que viene de la lengua de la afuera, ¿no? Quizá contra la barbarie hay que ser un poco bárbaros, y a eso yo creo también nos invita los poemas de José Oliver, ¿no?, de convertir, de abrir muros, ¿no? Son poemas que tienen ese carácter escurridizo de la palabra migrante, poemas clandestinos, poemas patera, poemas espaldas mojadas, poemas sin papeles, poemas Gastarbeiter, poema como una suerte de exilio, ¿no? Amo mi exilio, decía María Zambrano, y ella misma se ha dado cuenta de lo monstruoso de ese amor, puesto que el exilio conlleva el drama, el sufrimiento, pero también abre una experiencia irrenunciable, ¿no?, que es ir más allá de las propias fronteras, de una lengua, de un país, de una tradición. Y me parecía una buena forma de acabar esta presentación hablando de María Zambrano, también de origen malagueño, y una malagueña muy especial, porque vivió muy poco en Málaga, enseguida pasó casi toda su vida, su infancia y juventud en Segovia, luego Madrid, y luego vino el exilio, Cuba, México, Puerto Rico, Italia, Suiza, Francia, para volver muy tarde a España. Bueno, la palabra poética era para Zambrano un claro en el bosque, un lugar donde de pronto se abre una respuesta a una pregunta que no se había formulado. Yo creo que esos son los poemas de José Oliver, poemas que abren rutas, que crean espacios, Wort, Ort, lugar, palabra, pal, abra. Poemas que vamos a escuchar en la voz del poeta. Gracias por la atención. Pues muchas gracias, José Luis, por esta presentación, por ese acercamiento a mi mundo poético, y gracias por venir esta noche. Es un momento muy especial estar aquí en Madrid, estar aquí en España, de presentar este poemario, esta antología tan bien traducida por Mario Martín Gijón. Y ya llevo 4 recitales ya. Se presentó el libro en Málaga, en Cádiz, en Sevilla, en la Feria de Libros, en Cáceres ayer noche, hoy aquí en Madrid, y mañana será en Barcelona. Y ya que tú hablas de esos 2 puntitos, sí, porque yo, pues, criado entre 2 lenguas o 4 lenguas, porque también existe ese dialecto alemánico que se habla en el suroeste de Alemania, en parte de Suiza, en Alsacia, en Francia, y el andaluz, que no es lengua propia, pero es como me dijo Alberti cuando yo me encontré con él en los años 90, principios de los años 90, aquí en Madrid, que recuerdo bien la calle, en su casa, en calle Princesa, número 4, ahí después me dijo que el andaluz era una forma de ser, una manera de ser. Entonces, claro, si eso es una forma de ser, también es una forma de hablar, y lo estaréis escuchando, porque yo tengo esa rara mezcla, hablando en castellano, entre lo que me enseñaron mis padres andaluces allá en la inmigración, y por otra parte tantos años también trabajando en el Perú con niños en la calle, niños de la calle, y entonces ahí hay algo raro que se ha mezclado en la manera de presentar y hablar yo el castellano. Y me gustaría leer 2 o 3 poemas, y quizás porque José Luis me lo pidió, sería el poema Vagabundo para comenzar. El poema Vagabundo, que en alemán lleva el título Umherstreifendes Gedicht, y para que podáis escuchar lo que es la lengua alemana, pues lo leo primero en alemán y después en la versión de Mario Martín Gijón, porque a mí no me gusta hablar de traducciones, porque yo prefiero hablar del primero original, del segundo original, del tercero original, porque es un acercamiento a lo que quiero o quieres decir como poeta. También ya escribir poesía es un acercamiento de lo que piensas, de lo que estás sintiendo. Umherstreifendes Gedicht. Abend verglückt mit diesem Flammenwerfer lichtstreuner abschattend el Sol und maskulin eine
Dürre buchstabiert, sein weibliches Feuerpendant die Sonne schützt, Himmelsblätter vor ungebundene und lichtgeronnen, lunar, Sprachluftseiten, ein Pastellgüte der Farben, Mond und feminin irgendwo, eine Schiffsschraube, ein Voltaire, monotones Ferneisen und die erzählbaren Geschichten. Hör den Vorüberhalten, so sagte Großvater, dem Meer die Lautschrift abbringen, siempre la mar, und die Kielspur Machado, die Kielspur der Lautschrift, Poema Vagabundo. La tarde se desvanece con este lanzallamas vagabundo de luz, sol, masculino, una sequía deletrea su fogosa pareja femenina. Dizone protege las hojas del cielo sueltas y roídas por la luz lunar, cuerdas vocales en el aire, una paleta de colores, luna y femenino. En algún lugar una turbina, muy lejos, monótonas, largas distancias y historias para contar. Escucha lo que va pasando, decía mi abuelo, apunta lo que el mar te va escribiendo en alta voz, siempre la mar y la estela de la quilla, Machado, la quilla de la escritura. Y quisiera, porque estamos viviendo en momentos muy graves, pensando en lo que está pasando en estos momentos también en Gaza, en esta guerra que estamos aquí. Cuesta mucho encontrar palabras para explicar, pero yo he estado viviendo, no que se pareciera, pero he estado viviendo en momentos también muy difíciles en el Perú, por ejemplo. Y recuerdo un día que estaba trabajando con niños en la calle, niños de la calle, como suelen decir allí en los pueblos jóvenes, que era el día en que llegó el Papa al Perú y masacraron un pueblo entero. Y la única posibilidad, la única manera para mí también de seguir y de poder seguir trabajando allí era escribiendo poesía. Entonces yo creo que la poesía puede ser una de las respuestas en el camino hacia la paz. Y quiero leer este poema que se titula 14 de mayo de 1988, en el día en el que el Papa visitó Perú. Inalesio Palomino Ipurre, presente. Patricio Cayo Palomino, presente. Emilio Berrocal Palomino, presente. Santiago Tello Crisóstomo, presente. Hermenegildo Apari Tello, presente. Segundina Marcatoma, presente. En el día en el que el Papa visitó Perú, estaba Abad de camino buscando información sobre los terminales de fax. Se compró Margarete L. un reloj modelo Black Moon de Christian Dior. En el día en el que el Papa visitó Perú, irrumpieron patrioteros servidores de la muerte en la iglesia parroquial de Cayara. Entonaron niños, mujeres, hombres carniceros el cantar de los cantares de la muerte. En el día en el que el Papa visitó Perú, se sentaban los recién casados Anke y Peta U en una tienda de muebles en sofás tapizados, con muchos cojines muy cómodos en pocos metros. Llegó Klaus K. por la mañana tarde al trabajo. En el día en el que el Papa visitó Perú, funcionó el champú anticaspa número 1 en Alemania, tan perfecto y fiable como siempre. Fugaba Sven H. con toda confianza junto a Peter Stoibes ante el perfume del amplio mundo. En el día en el que el Papa visitó Perú, sacaron los cadáveres de los hombres de la iglesia en Cayara, los llevaron al bosque, los destrozaron bestialmente, los hicieron pedazos y los coronaron con hachas y machetas los cráneos. En el día en el que el Papa visitó Perú, experimentó Franz P. por primera vez la nueva sensación de conducir el nuevo Passat. Reservó Margaret B. un viaje con todo incluido en una solitaria playa en Chipre. En el día en el que el Papa visitó Perú, hubo hogares que quedaron huérfanos, saqueados, y un pueblo de los Andes arrasado, la tierra quemada, vejada, fosas comunes excavadas. En el día en el que el Papa visitó Perú, defendió nuestra caja de ahorros, un entorno
respetuoso con los derechos humanos, porque el ser humano, en base a su experiencia primigenia, embrionaria, exige una funda espacial justa con las necesidades vitales. En el día en el que el Papa visitó Perú, salieron hambrientos buitres resucitados de las cabezas de ancianos cardenales. Estigmatizó la infalible palabra de Roma a sus creyentes con humildes opus dei. En el día en el que el Papa visitó Perú, llevaron sus excelencias Neumann ya para el desayuno un trago de champán seco. Se esparció esa mañana entre gente que sabía también en Alemania la nueva calidad. En el día en el que el Papa visitó Perú, he dormido hasta muy tarde. David Cayo Guayami, presente. José Cayo Rivera, presente. Alejandro Chocna, presente. Magdaleno Gutiérrez Huamán, presente. Ildefonso Inostroza Bautista, presente. Artemio González Palomino, presente. Alfonso Huaynay Bautista, presente. Eustaquio Oré Palomino, presente. Zacarías Palomino Bautista, presente. Ponciano Palomino Cayo, presente. Aurelio Palomino Chocna, presente. Teodosio Palomino Suárez, presente. Félix Quispe Palomino, presente. Dionisio Suárez Palomino, presente. Prudencio Zulca Guaitá, presente. Emiliano Zulca Oré, presente. Sósimo Graciano Taquirí, presente. Ignacio Ipurre Suárez, presente. Teodosio Valenzuela Rivera, presente. Fidel Palomino Suárez, presente. Esteban Acto Palomino, presente. Sin nombres, presente. En el día en el que el Papa visitó Perú, volvían por la tarde los campesinos de Cayará de su servidumbre a casa, fueron detenidos por los soldados y separados de sus mujeres e hijos. En el día en el que el Papa visitó Perú, estaba Marcos O de mal humor y no se le podía hablar porque al panadero no le quedaban pretzels. Estaba sentado el jubilado Wilhelm P. en el banco de un parque y pensaba en los bombardeos de Dresde. En el día en el que el Papa visitó Perú, fueron los campesinos obligados por los soldados a quitarse sus camisas y tuvieron que extenderse en el suelo con el rostro en la tierra, extender las manos. En el día en el que el Papa visitó Perú, bebió Heinrich A. con plena conciencia el nuevo Jever Light, con menos calorías y menos alcohol. Quería Helmut S. que su hija llegara a ser lo que quisiera ser. En el día en el que el Papa visitó Perú, pusieron los soldados a los campesinos ojos de cactus en sus espaldas desnudas y pisotearon nacionalmente excitados con sus botas la dignidad de un pueblo. En el día en el que el Papa visitó Perú, no comí a mediodía porque estaba invitado por la noche a una cena. Machacaron culinariamente jóvenes soldados a los campesinos de Cayará. En el día en el que el Papa visitó Perú, se había enamorado VT en el metro y se masturbó por la tarde en la cama. Murió Hedwig K. tras largos sufrimientos de cáncer de intestino en el hospital de su municipio. En el día en el que el Papa visitó Perú, le ofrecieron violaciones y saqueos como saludo de bienvenida. Le elevaron golpes de hacha y gritos de muerte como regalo en prueba de hospitalidad de una nación. En el día en el que el Papa visitó Perú, no tenía Martin H. tanto ingenio como coñac antiguo y pensamientos nuevos. Siegfried B. confiaba en American Express para los servicios individuales en viajes de negocios. En el día en el que el Papa visitó Perú, llevaba un rastro de sangre la historia. Al papal beso en el suelo fue el derecho a la vida finalmente en color de lila enterrado. En el día en el que el Papa visitó Perú, no podían los rostros de los abandonados ser identificados bajo la sonrisa paternal del Pontifex Maximus. Cristo fue 29 veces crucificado. En el día en el que el Papa visitó Perú, recibió la violencia nuestra bendición de nuevo. Festejé por la noche el cumpleaños de un amigo y ese día en el que el Papa visitó Perú lo he olvidado. Eso fue un ejemplo de una fase en mi vida, bueno, empezando a escribir poesía desde muy joven, 16 años, sobre todo el tema de qué es lo que era español, era alemán, o entre dos aguas, entre las dos culturas, las dos lenguas, o 4 lenguas, como yo digo, si añades
el alemánico y la forma de ser, para citar a Alberti, la manera de vivir de lo andaluz. Y claro, allí pues empecé a buscar respuestas a lo que yo era, porque nadie me podía responder. Imagínate que mi padre, porque había 30 familias de Andalucía y casi todos de Málaga, en ese pueblo de 5.000 habitantes en la Selva Negra, y mi padre porque quería que nosotros pues hablemos español. El día de mañana pues fundó un colegio español y por la mañana tuvimos un colegio alemán, un colegio democrático muy abierto a discusiones sobre las colonias, por ejemplo, y por la tarde pues aprendimos de memoria la historia de los grandes héroes, ¿eran héroes o eran criminales de la historia española? Porque todos los libros venían pues de España, de la España franquista, incluso los profesores que lo contrataron allí. Y llegaba la noche y nadie te daba la respuesta, entonces claro, lo único cómplice que tú tenías era una hoja de papel, en mi caso, y un lápiz, y ahí empecé a escribir, preguntándome, y siempre preguntándome, pero ¿qué es esto? ¿Qué es la verdad? Y así pues iba evolucionando todo lo que es mi mundo poético, incluso también desconfiando de los artículos, de los géneros, de todo lo que me habían enseñado, porque imagínate, yo me criaba en una casa de 2 pisos, en el primer piso se hablaba el alemánico, es decir, casi alemán, en el segundo andaluz, es decir, casi castellano, y veía, porque tú lo has mencionado, la luna, y en el segundo piso era una mujer, bajaba la escalera, y en el primer piso era un hombre, después subía otra vez la escalera, y en el segundo piso pues ese hombre volvió a ser mujer, etcétera, o con el mar, ¿ya? Que es el mar en castellano. Pero mi abuelo, que también fue pescador, pues cuando llegó sin pescado por las mañanas, hablaba del mar, y cuando llegaba con el pescado para alimentar a la familia, hablaba de la mar, ¿ya? Y después naces en el suroeste de Alemania y se llama Das Meer, que es neutro, y creo que eso fue el momento donde empecé a desconfiar de los artículos y creé mi propia palabra, porque a veces esa luna para mí era un hombre, a veces era una mujer, a veces el sol era un hombre, a veces una mujer, el mar a veces era masculino, a veces femenino, y creí las primeras palabras, Meerin, Mundin, que no existía en alemán, ¿ya? Y al principio, claro, me lo corrigieron, porque creían este jovencito español no domina muy bien la lengua alemana, pero después ya pasó el tiempo. Ahora hoy con algunos premios que me han dado me consideran como uno de los renovadores de la lengua alemana, y es justamente esa cristalización, esa síntesis de las lenguas que forman parte, como dijiste tú, de ese ser bárbaro, como para citarte a ti. ¿Podemos leer otro poema? Aunque queráis, sí. Ya. Bueno, entonces para terminar voy a leer un poema que escribí con 16 años, y es un poema que está dedicado a mi madre, como todo el libro, porque yo tengo una ilusión muy grande. Mi mamá murió hace poco, y claro, ya habíamos hablado, ella iba a acompañarme aquí porque para mí hubiese sido un honor de entregarle el libro en su lengua en Málaga, justamente, donde también se presentó el libro. Pero se nos fue, y por eso el libro está dedicado a ella, y os quiero leer la dedicatoria a mi madre, que ya no puede vivir lo que tanto fue deseo mío, entregarle este libro en su lengua. Adiós, mamá. Y es un poema que escribí, lo que estaba contando, lo escribí con apenas 15 o 16 años, porque era un tiempo, en el año 73 y más tarde, muy duro para los emigrantes. Se fueron casi 2 millones de España para trabajar en el norte de Europa, y de esos 2.800.000 eran de Andalucía, y llegaron a Alemania 600.000. Eso es una parte de la historia española que nos ha tocado hasta ahora, que nos ha trabajado.
Y claro, entonces hubo una crisis económica bastante fuerte en Alemania y le ofrecieron a los emigrantes dinero para regresar a sus tierras. Y nosotros que teníamos 14 años, 13 años, 12 años, mi hermano y yo, pues nos entró miedo de que iban a regresar a España. Nosotros que estábamos en el colegio alemán y nos habíamos criado ahí, siempre con esa parte andaluza también. Y fue un poema que escribí en ese tiempo, con 14 o 15 o 16 años, y se titula Madre. Y yo creo que se lo entregué cuando tenía 24 años, mucho más tarde. Madre, sobre tus ojos el brillo del olvido, la voz del callar. El lenguaje de tus manos comprende tu vida y en voz alta resuena tu grito, como un suspiro moro desde el eco escondido. De las noches heladas traicionan tus ojos la nostalgia del ayer, desnuda el anhelo de los días que se marcharon. Ve por última vez el camino hacia el norte, contempla las piedras heridas, las calles desmoronadas, los siglos que huyen y construye una casa de colores andaluces aquí, en el claro del bosque nevado. Acuérdate de hoy. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Sí. No, Coge el micro para contestarle. sí. Si podrías comentar un poco sobre tus influencias, o como tú bebes de dos tradiciones, principalmente, claro, de todas las tradiciones, pero principalmente quizás de la alemana y la castellana, ¿no? O sea, ¿cuáles son más o menos tus poetas preferidos o lo que sea? Porque yo veo algo quizás de la tradición alemana, por lo menos el poema sobre Perú que has leído, me suena un poco así, tanto a Bertolt Brecht, de la tradición alemana, y en la castellana quizás Ernesto Cardenal, ¿no? Bueno, hay influencias siempre hay. Claro, yo por ejemplo, mi madre cantaba las canciones de Lorca limpiando las ventanas, entonces yo lo que era el ritmo de las canciones de Lorca, por ejemplo, algunos poemas que ella recitaba, pues yo escuchaba ese ritmo sin entenderlo todo, lo que estaba cantando o diciendo. Por otra parte, me ha influenciado mucho, digamos, esos tiempos que yo he estado en América del Sur, que para mí un gran poeta ha sido César Vallejo, y sobre todo el que ha tenido bastante influencia también en la manera de escribir los ensayos ha sido Octavio Paz, con sus poemas. Y claro, en Alemania, si piensas en la deconstrucción de algunos de mis versos, los dos puntitos, fue más que Bertolt Brecht, fue Paul Celan, que tuvo bastante influencia al principio de escribir. Y hoy día, pues para mí, es el ritmo de las dos lenguas con las que yo me he criado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se presentó un libro mío que no se tradujo, que lo escribí directamente en 3 versiones, en alemán, alemánico y castellano, que se publicó en México. Y cuando se presentó ese libro en la Ciudad de México, y se presentó en todos los países de América del Sur, incluso en el Brasil. Y yo estuve hablando toda la noche en una radio, una emisora que se llama Amigos de la Noche en Bogotá. Y entonces él había leído, el locutor había leído en otro libro mío, pero en alemán, porque conocía la lengua alemana. Entonces él dijo: jamás he sentido lo andaluz tan cerca como en estos versos alemanes. ¿Ya? Y eso es un poco lo que ha entrado. Después Rafael Alberti también, esa forma de jugar con las imágenes, esa sencillez, también había ciertos momentos donde tuvo gran influencia. Por otra parte, digamos, algunos pensamientos filosóficos de un tal Vicente Alexandre también pues me influenció bastante en la manera de ver este mundo, sobre todo lo que él pensó sobre los nombres, por ejemplo, lo que significa y la importancia que tenía de dar nombre a las cosas, ¿ya? Y ya así, no sé, es todo
todo un mar de diferentes momentos en mi vida también escribiendo. Y para mí escribir poesía, porque es una forma de ser poeta. Yo también soy poeta cuando desayuno, soy poeta cuando duermo. Es decir, que son momentos donde yo entro en un diálogo conmigo. Y entrando en un diálogo conmigo, pues también entro con todo lo que ha sido lo pasado. Entonces, ya sea una tradición oral o sea una tradición escrita y publicada en libros, allí son diferentes momentos que después pues formaron una síntesis de donde salió mi propia lengua, mi propio lenguaje, mis propios pensamientos poéticos, mi poetología, como ver este mundo. Y lo que tú mencionaste al principio, lo de los dos puntitos, porque la lengua alemana es una lengua muy concreta, entonces yo mirando y observando las palabras, y es un poco lo que me une después con Paul Celan más que con Bertolt Brecht, son de que hay palabras en las palabras. Etimológicamente es falso, pero poéticamente es fantástico de encontrarle. Por ejemplo, tú coges la palabra en castellano vida y le pones mis dos puntitos después de la V y queda la ida, ¿ya? Así, sí, eso etimológicamente no tiene que ver una cosa con la otra, pero es hermoso de que hay una verdad detrás de lo que nosotros quizás entendemos de lo que son las palabras. Y ahí estoy jugando, pero no en el sentido de querer una deconstrucción de las palabras, sino lo que yo quiero es crear un lenguaje nuevo, ¿ya? Y eso es lo que siempre está en diálogo conmigo, y para responderte está siempre en diálogo con los poetas que han escrito antes de mí. Y ya lo sé yo, porque tengo 62 años, que hay bastantes poetas jóvenes que ya están dialogando con mi poesía, ¿ya? Es decir, que es un diálogo continuo, ¿ya? Y si logras escribir 5 o 6 poemas, en tu vida ya has logrado mucho, ¿ya? Lo otro todo es un acercamiento, ¿ya? Hay una anécdota muy bella de otro gran poeta alemán que se llama Gottfried Benn. De Gottfried Benn. Bueno, hay, digamos, tres grandes voces para el siglo XX. Es Bertolt Brecht, que ya lo mencionó usted, Gottfried Benn y Paul Celan, ¿ya? No es decir que no fundaron escuelas o colegios de poesía, pero sí una voz propia que siempre le ha servido a las generaciones que le siguieron como maestría, ¿ya? Y para encontrar su propia voz, ¿ya? Y entonces le llegó una estudiante a Gottfried Benn cuando ya era bastante mayor y le preguntó al señor Benn, ¿cuántos poemas ha escrito usted en su vida? Entonces Benn la miró y le dijo, 6. Entonces la joven estudiante dijo, pero ¿cómo que 6? Yo tengo su obra completa en casa. Usted ha escrito más que 6 poemas. Entonces dijo, bueno, si usted cree que yo he escrito más que 6 poemas, reléase mi obra y nos vemos en un año y convénceme que yo he escrito más que 6 poemas. Y se encontraron después de un año y llegó ella sonriente y él se asustó. Dijo, señor Ben, no llevaba razón, usted ha escrito más que 6 poemas. Digo, ¿y cuánto he escrito? Entonces ella le contestó, 7. A mí eso me encanta porque es muy humilde, ¿ya? En el sentido de que, porque todo lo que estamos escribiendo, como ya te dije al principio, son 4 pasos en lo que yo hago. Eso es un apunte, después trabajo el apunte y después llego a acercarme al poema y después quizás salga un poema. Pero también los fragmentos tienen su valor, ¿ya? Porque hay fragmentos que son fantásticos y no van más allá del fragmento. Y eso a mí me encanta mucho y por eso yo nunca he tenido una crisis escribiendo, porque yo escribo y sigo escribiendo. Y si yo, por ejemplo, Hilde Domin, una gran poeta alemana, una vez dijo, que no tiene que ver ni el poema, si tú lo miras, aquí está, el poema está, la palabra está en negro y hay un espacio que está en blanco.
Y entonces ella dijo una vez, el secreto de un poema está entre la palabra y la no palabra, es decir, entre esto que aquí está negro y lo blanco. Y entonces yo cuando no escribo estoy en la no palabra, pero es el fundamento después para llegar otra vez a la palabra. Es un continuo proceso de acercamiento, de traducir, como le dije al principio, tus pensamientos, tus sentimientos. Y por eso no me puedo traducir. Yo he traducido Lorca al alemán, yo he traducido poesía de Vicente Alexandre al alemán, yo he traducido Juan Ramón Jiménez hace poco otra vez al alemán. Y he traducido algunos de los poetas alemanes al castellano, pero a mí no me puedo traducir, porque ya lo he escrito. Es decir, que yo empiezo a leer mi verso y empiezo a traducirme y sigo escribiéndolo, ¿ya? Porque es un acercamiento, ya una traducción de lo que yo siento y lo que yo pienso, ¿ya? Y claro, y siempre cuando yo leo, por ejemplo, un poeta, una poeta, y me encanta lo que estoy leyendo, entonces hay una influencia, como hay la influencia de la calle, como hay la influencia de los diálogos, como en estos momentos no puedo escribir sin pensar, por ejemplo, en lo que está pasando en Gaza. Hay otros momentos donde uno pide escribir sin pensar en lo que está pasando ahí. Es decir, todo es paralelo, entonces ahí se está formando una propia tensión, pero como te dije, siempre todo es diálogo con lo que se ha pensado, lo que se ha vivido, lo que se ha escrito, lo que no se ha escrito y lo que quizás se escriba en el futuro. Gran influencia en lo que es esa sensación de todos los tiempos al mismo tiempo ha sido, por ejemplo, Julio Cortázar, ¿ya? Para mí un maestro. Entonces él me ha abierto todo el sentimiento para ver el espacio de otra manera, ¿ya? Yo tengo una bellísima entrevista que él estaba también grabando una de sus narraciones en una radio, una emisión de radio, y entonces no leyó la narración, sino dijo, qué raro, ahora me piden que yo lea una narración, algo que para mí en el día de mañana, cuando esto lo puedan escuchar vosotros, es el pasado, pero yo estoy leyendo ahora y es el futuro para vosotros. Entonces él lo que hace es una disolución de lo que es el tiempo, ¿ya? Y mi manera de escribir también es eso. Mis poemas no tienen comienzo ni fin, ¿ya? Porque nunca sé dónde empieza el poema. Y me encuentro con una palabra y cada palabra tiene su historia. Me encuentro con un verso y cada verso tiene su historia y tiene su trayectoria, tiene su vida, tiene lo vivido, tiene su añoranza. Y eso es todo Por ejemplo, uno de los versos de Alberti que amo mucho es ese verso tan pequeñito y tan grande al mismo, tan universal, cuando él pregunta al Padre, ¿por qué me desenteraste de la mar? Como él dijo, ¿ya? Y eso, por ejemplo, cuando yo lo leí por primera vez, nunca más me dejó, ¿ya? Y claro, yo en otro sentido le pregunté a mis padres también, ¿por qué me desenteraste? No tan solo de la mar, sino de Andalucía, por ejemplo, ¿ya? Aunque Andalucía ha estado presente todo el tiempo allá en esa casa de 2 pisos, ¿ya? Y está presente hasta en estos momentos, es decir, y eso es algo muy bonito de tener ese diálogo, ¿ya? Y yo no creo en genios, yo creo en trabajo. Entonces, si cada 500 años nace un genio, ya es mucho, ¿ya? Pero yo creo que en el trabajo continuo de intentar, de encontrar las palabras y las tensiones entre las palabras, es decir, para crear el verso, lo que tú quieras expresar, ¿ya? Y no me arrepiento de nada. Yo tengo compañeros o poetas en Alemania que dicen, ay, no me recuerden los versos que yo escribí con 15 o 16 años. Digo, no, yo estoy muy orgulloso de los versos que yo escribí con 16 años. He leído un poema esta noche que escribí con 16 años, porque sin ese poema no hubiese escrito el poema de 18 años, ni
con el del 18 años no hubiese escrito el poema de 24, 25, de 30, etcétera, etcétera. Todo tiene su historia y todo tiene su evolución, ¿ya? Y espero que pueda escribir mucho más, ¿ya? Entonces, esto es, por eso nunca entendí cuando me dice en alemán, yo no sé cómo se dice aquí en España, pero su obra, dice, die jüngste Publikation, su obra más joven, dicen en alemán, no más reciente, sino más joven. Pero yo no creo, la obra más joven es lo que yo publiqué hace 40 años. Para mí, esto es la obra más vieja que tengo, que yo tengo ahora. Estos son los versos, también algunos inéditos que hay aquí. Yo pues lo he escrito con 20 poemarios en mi equipaje del corazón y del alma y de lo vivido. Entonces esto es todo una... Ya, ahí siempre, pues lo veo de otra manera. No sé, haz una pregunta y contesto una hora. Has pronunciado, creo que 2 o 3 veces la palabra añoranza. Sí. Añoranza. La añoranza es cómo se vivía en esa casa de 2 plantas, donde uno se movía entre las palabras, ¿no? Entre las palabras concretas que has dicho que es alemán y la palabra a veces alta y también musical que puede ser el español, ¿no? La añoranza de qué, la añoranza de un paisaje, la añoranza de un paisaje no conocido, de una música, esa añoranza, ¿qué color tenía para esa casa, para tus padres, y que os transmitieron, entiendo que a vosotros? Yo no creo que eran colores. Siempre yo había visto colores también, pero más bien eran ritmos, ¿ya? Y yo intenté de llegar a los ritmos, por ejemplo, también cuando cantando versos de otros o algo así, cuando empieza, por ejemplo, del Lebrijano, cuando empieza así, libre como el aire, libre como el viento, como la estrella en el firmamento. Da Stiebel, da Garde, in Mur da Stiebel, da Garde, como la... Y así se unían los ritmos, era más bien el encuentro de ritmos, ¿ya? Entonces yo intenté de buscarle esa belleza el micro. Intenté encontrarle esa belleza de los ritmos que tenían, y de ahí yo vengo de oír los colores, de oír lo que está pasando. Entonces yo, por ejemplo, el último paso antes de que yo publique un poema, yo lo recito y está ahí, y si yo me creo lo que estoy diciendo, entonces está terminado para publicarlo, no que termine, porque yo creo con Octavio Paz que, como dijo él tan precioso, su expresión como era, dice que no cree una versión definitiva o una definición del poema, que quizás cada poema, y ahora viene, es el esbozo de un poema que jamás escribiremos, ¿no? Es ese acercamiento. Es un poco allí, pues yo sentía que había un ritmo que era un ritmo tan universal, era un ritmo de tantos colores, de tantas raíces diferentes, que ahí pues se encontraron en ese maldito queridísimo pueblo en la Selva Negra, ¿ya? Y ahí pues cambió también yo creo que yo soy uno de los poetas que han cambiado el ritmo también de la poesía en lengua alemana. Pero eso por mi herencia, por lo que yo llevo dentro de mí, la añoranza, pero también el sufrimiento, el exilio, como dijo Félix Grande una vez, que en el momento de un cantador se cristaliza en su voz, cuando del cante hondo, cuando canta el sufrimiento de todo un pueblo, ¿ya? Y por eso necesitas, no puedes decir, va, cántame ahora, sino tú, mientras más tiempo esté pasando hasta que tú empieces a cantar, mejor cantas, ¿ya? Entonces ahí
también cantando pues he intentado de los encuentros, de encontrarme con esos ritmos, pero también hubo mucho desencuentro, las dos cosas. Y después sí hay críticos que han empezado a definir las distintas etapas de mi poesía y hablan de la fase azul como en Picasso. Claro, mi madre no nació por allí, también por la Plaza de la Merced, donde nació Picasso. Entonces, por fase gris, hablando ya, por ejemplo, de los años 90, cuando yo escribí una poesía de resistencia contra todo lo que era los incendios, contra los fugitivos en Alemania después de la caída del muro, etcétera, etcétera. Entonces allí pues hay fases y hoy día yo creo que estoy en una fase de muchos colores, ¿ya? Yo diría multicolor, poesía que acepta todo lo que es parte de mi vida, ¿ya? Y de mi ida. Pues muchísimas gracias, José Oliver. Es un gran placer, es un honor haberte recibido en la Alberti, en esta librería y en este lugar donde tantos poetas han leído su poesía, ¿no? José Luis ha citado a Ida Vitale, ¿no? A tantos poetas. No te conocíamos, no te habíamos leído, es la primera vez que se traduce tu poesía. En Alemania eres un poeta muy reconocido, con muchísimos premios. Y bueno, pues es como una vuelta, ¿no? Un ida y vuelta, ¿no? Como llegar a un lugar sin haber sido del otro y en ese círculo permanente, ¿no? Y bueno, es un enriquecimiento muy grande el que nos has traído aquí a la librería Alberti. Y muchísimas gracias a José Luis también. El libro se llama Andalemania. ¿Podías decir algo del título? Ya, sí, pues es Andalucía por una parte, Andalucía. Alemania por otra parte, una creación mía, pero también un poco el amor que tengo hacia México, ándale. Y entonces ahí puede perderte en el título. Claro, ¿no? claro. Anda. Anda. Muy bonito. Andalucía. Alemania. No, bueno, yo simplemente darte las gracias porque ha sido... se me ha iluminado muchas zonas, me ha encantado escucharte y es verdad, ¿no? Me gustaría quedarme con esa palabra, ¿no? Alemania, porque es una especie también como de utopía, ¿no? Que supera fronteras. Sí. Has citado a Paul Celan, tienes un poema dedicado a Chernovitz, donde nació Paul Celan, y Chernovitz fue de Ucrania, fue de la Unión Soviética, fue de Rumanía, en su tiempo fue de Moldavia. ¿De dónde era Paul Celan, no? Yo me acuerdo que en un congreso que organizó Martín Gijón, entre otros, sobre Celan, unos lo llamábamos Paul Celan a la alemana y otros Paul Celan a la francesa, y no pasaba nada, ¿no? Porque ¿de dónde es alguien, no? O sea, al final creo que creas un territorio utópico, podríamos decir, y no, pues hablando, ¿no? Que hablas antes de lo de Gaza, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? Efectivamente yo creo que esa palabra poética también nos habla, ¿no? De una superación de esos enfrentamientos, de esos odios, de esas fronteras. Así que muchas gracias, Dankeschön. Ojalá te veamos pronto otra vez por aquí. Muchas gracias. Por eso quisiera terminar con un Sí, por favor. Quisiera terminar con un poema que escribí hace años cuando hubo, no una guerra como ahora, pero mucho conflicto por allá, y se titula Jerusalem von fern. Me gustaría, porque es muy corto, leerlo primero en alemán y después en la versión de Mario. Jerusalem von fern, Klagemauer, Grabeskirche, Felsendom, 3 berührte Steine, nur Orpheus fehlt, sie zum Menschenkreis zu öffnen, die Hände. Jerusalén de lejos, muro de las lamentaciones, iglesia del Santo Sepulcro, cúpula de la roca, 3 piedras conmovidas. Solo falta Orfeo para abrirlas
al círculo humano las manos. Muy bueno. Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.